Tenemos que meditar, iglesia, en que necesitamos del Señor. Y hacer esa conciencia de que necesitamos al Señor. Y tal vez lo que le diga se va a ir un poquito difícil, pero es la realidad. Dios es Dios, con usted, conmigo y sin nosotros. Amén. Él es Dios, con usted, conmigo y sin nosotros. Pero usted y yo no somos nada sin Él. Esa es la diferencia. Pero Dios es tan grande en misericordia que aunque Él es, Él desea tener comunión con nosotros. Amén. Él desea acercarse a usted y a mí. Por eso dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con Él. Llegaré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él no tiene por qué hablarnos, pero nos habla. Él no tiene por qué tocarnos, pero nos toca. Él no tiene por qué llamarnos, pero nos llama. Él ni siquiera tiene por qué presentarse, pero se presenta. ¿Por qué? Porque Él nos desea con un amor eterno. Él nos quiere a su lado con un amor infinito, porque fuimos creados, usted y yo, para la alabanza de su santo nombre. Y en eso tenemos que hacer conciencia. Él es el Dios, nosotros los siervos. Él es el Rey, nosotros sus súbditos. Él es el Todopoderoso, nosotros las criaturas débiles que necesitamos de su fuerza para seguir adelante. Tenemos que hacer conciencia, hermano, que necesitamos su misericordia. Que aun cuando parece que lo hemos arruinado todo, el Señor aparece con su amor y nos dice: sigue adelante. Había una vez una maestra que le dijo a sus alumnos de primer año: les voy a dar una hoja en blanco y quiero que en ella dibujen el paisaje más hermoso que ustedes pueden imaginarse. Muchos niños empezaron a colorear y a colorear y a dibujar, y hubo uno de ellos que se frustró porque no sabía dibujar, no sabía pintar, no sabía hacer nada. Y este niño arruinó su hoja, la llenó de rayas, la llenó de manchas. Todo parecía esa hoja, menos el hermoso paisaje que la maestra les había encargado. A la hora que la maestra recogía las tareas, la maestra miró trabajos muy hermosos de grandes niños que habían hecho muy buenos dibujos. Pero entre esos trabajos iba ese papel manchado, arrugado, con garabatos, sin ningún rumbo. Ninguna figura había en ese papel. Y la maestra pregunta: ¿de quién es esta hoja? Y el niño avergonzado, el niño llorando, el niño decía: maestra, arruiné mi trabajo, no sirvo para nada, maestra, yo no puedo hacer lo que otros hacen, no tengo talento, no tengo la habilidad, mire que he arruinado mi trabajo, he arruinado mi hoja. Y la maestra, movida a misericordia, viendo la necesidad de este pequeño, saca otra hoja en blanco y le dice: inténtalo de nuevo. Y esa es la misericordia de Dios, que a pesar de que reconocemos que muchas veces no lo hemos hecho bien, que a pesar de que reconocemos que nuestros esfuerzos a veces no bastan, que a pesar de que reconocemos que somos faltosos, el Señor no nos golpea, el Señor no nos castiga, el Señor nos dice: inténtalo otra vez, que mi misericordia te sea infinita, que mi misericordia te sea suficiente. Iglesia, tenemos un Dios que se compadece de nosotros, tenemos un Señor que se acuerda que somos polvo y que no importa cuántas oportunidades necesites, el Señor te dice: yo creo que lo puedes hacer mejor. Necesitamos hacer conciencia de que necesitamos del Señor. Pero no solamente necesitamos del Señor para ser fortalecidos, sino que necesitamos del Señor para ser dirigidos. Diga conmigo: dirección. Necesitamos ser dirigidos.
Porque a veces, hermano, no sabemos cómo vivir. A veces no sabemos de qué manera comportarnos. A veces nuestras obras fallan y ofenden al Señor. Pero Dios es un Dios maravilloso, que cual tierno pastor nos quiere dar de su dirección. Los discípulos estaban allí con miedo, con temor. Necesitaban dirección, pero el Señor no se escandalizó. El Señor no les reprochó. El Señor sabía que Pedro le iba a traicionar. El Señor sabía que Judas le iba a negar. El Señor sabía que los demás iban a ir huyendo con miedo a lo que pasara con ellos. Pero lejos el Señor de decirles lo que le iban a hacer, el Señor les ofreció su gracia y les ofreció su dirección, y se atrevió a decirles: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Iglesia, la Santa Cena es un tiempo para decirle: Señor, yo no sé cómo vivir, enséñame a vivir. Yo no sé cómo hablar, enséñame a hablar. Yo no sé cómo comportarme, enséñame a comportarme. Es un tiempo para decirle: Señor, dirige mis pasos. Dirige mis pasos. Que cada vez que nos acerquemos al Señor, mi hermano, no nos acerquemos con la actitud de que todo lo sabemos. Amén. Porque a veces así somos, ¿verdad? Nos quieren decir algo: oh, ya sé, ya sé. Y lo cierto es que no sabemos nada. ¿Verdad que sí? Digan amén, hermanos. Hazle así: no, yo ya sé. Pero no sabemos nada, ¿verdad, varones? No es testimonio, ¿ok? Lo cierto es que a veces no sabemos nada. ¿Y cuántos podemos ser sinceros con el Señor y decirle: Señor, yo no sé nada? Y no estamos hablando de irresponsabilidad, no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de una sinceridad en el corazón, de decir: Señor, yo no sé. Tú eres el maestro, tú enséñame, tú ilumíname, tú ayúdame. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero dice el versículo: agradándole en todo. Hace unas semanas recibíamos las reportes de grados de nuestra hija más grande. Yo creo que algunos recibieron de sus hijos, ¿verdad? No les voy a preguntar qué sacaron, porque yo sé que sacaron bien, ¿verdad? Porque los hijos de Dios sacan bien, ¿verdad? Pero imagínese usted, hermano, que su hijo hubiera llegado con una de esas notas de calificación, y que póngale que eran 8 materias. Póngale que en 4 su hijo reprobó las 4, y en otra sacó un 8, y en otra un 9, y en otra un 10, y la otra un 8 también. ¿Cómo se hubiese sentido usted como padre? De decir: estoy invirtiendo mi tiempo, estoy invirtiendo mi dinero, ¿cómo es posible que me repruebes 4 materias y 4 me pases? Se sentiría mal. Pero imagínese si el muchacho le dijera: mira, papá, reprobé 4, pero pasé 4. Saqué un 0 en matemáticas, pero saqué un 7 en historia. Saqué un 0 en inglés, pero saqué un 8 en español, o en la materia que usted quiera. ¿Cómo se sentiría usted que su hijo empezara a negociar con usted? No sería justo, ¿verdad que no? Y sabe que al Señor a veces así le hacemos. Diga amén. Diga ouch. Yo sé que voy al terreno Apache, no se apure, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. ¿Me da permiso? Bueno, ahí voy. ¿Qué voy a ofrendar? A veces, hermano, así somos con el Señor. Señor, en esta área de mi vida tengo un 0, pero no canto mal, Señor, ¿verdad? O Señor, en esta área de mi vida estoy reprobando, pero yo quiero mucho al pastor, ¿sí sabías? ¿verdad? O Señor, en esta área de mi vida, ay, estoy bien mal, pero yo no masco chicle en la iglesia como las demás, ¿ok?
Yo me lo llevo a la casa. No sé. Y a veces queremos negociar con el Señor. Repruebo esta área de mi carácter, pero estoy aprobando esta otra área. Y la Biblia dice que tenemos que agradarle en todo. Dile a tu vecino, en todo. En todo. En todo. Y para agradarle en todo, necesitamos la dirección del Señor. Y necesitamos ser honestos y valientes con nosotros mismos y decirle, Señor, dime en qué estoy mal. Pero que nos diga Él, ¿verdad? Porque luego alguien viene y nos lo dice en el amor del Señor. Y como que no es mucho amor, ¿verdad? Como que es más rencor, pero no. Necesitamos que nos lo diga Él. Y la Santa Cena es un tiempo para meditar. Donde usted dice, Señor, yo sé que tal vez no he tenido un 100 en todo. Yo sé que debo mejorar, pero quiero corregirme. No lo tome al revés, de que diga, no, pues yo estoy bien mal, ¿para qué participo? No, porque eso es una trampa del enemigo. Porque acuérdese que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y esta tarde puede ser nuestro nuevo comienzo. Entonces la Santa Cena es un pacto de Cristo con los que creen en Él. La Santa Cena es un tiempo para meditar, pero también la Santa Cena es una celebración de victoria. Es una celebración de victoria. Y le voy a decir por qué. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento se comía el pan y se comía el vino, que era algo literal. Pero ahora el Señor Jesús la lleva a un nivel espiritual. Ahora ya no es la carne del animal. Ahora ya no es el cuerpo del sacrificio. Ahora ya no es el vino, la sangre de los animales. Sino que ahora todo tiene que ver con el Señor. Ahora estamos participando de su sacrificio. Ahora estamos participando de su victoria y de su triunfo. Y la Santa Cena debe ser una celebración de victoria. Primeramente victoria porque estamos participando del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, fue partido por usted y por mí. El cuerpo de Cristo fue castigado por usted y por mí. El cuerpo de Cristo fue lacerado por usted y por mí. Esas manos que sanaron, esas manos que levantaron, fueron quebrantadas por nosotros. Pero también ese cuerpo que fue lastimado, también dice su palabra que Él llevó en su cuerpo nuestros dolores. Él llevó en su llaga nuestra enfermedad. Él llevó en Él la maldición del mundo para a usted y a mí justificarnos delante del Padre. Por eso le quiero decir, cuando participemos de la Santa Cena, recordemos que somos victoriosos porque Él es victorioso, que somos más que vencedores porque Él venció con su cuerpo. Él sufrió con su cuerpo. Una victoria basada en su cuerpo, pero también una victoria basada en su sangre. En el Antiguo Testamento se sacrificaban los animales y la sangre de los animales se rociaba sobre ese animal que iba a ser quemado. Pero una parte de la sangre también se rociaba sobre el que llevaba la ofrenda. Y la Biblia dice, si la sangre de los animales fue capaz de perdonar pecados, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre del Señor. Hoy usted y yo, hermano, tenemos el grande privilegio de que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Hoy usted y yo tenemos el privilegio de que la sangre de Cristo nos sana, de que la sangre de Cristo nos restaura y que la sangre de Cristo nos protege, nos cubre y nos guarda de todo lo malo. Así que cuando participamos de su sangre, estamos participando de su protección. Cuando participamos de su sangre, estamos participando de su restauración, porque dice su palabra, y si hubieses cometido pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Así que la Santa Cena es una celebración de victoria basada en su cuerpo, pero también